Y bueno, en otra información le quiero comentar que las obras públicas onerosas e innecesarias en el gobierno de López Obrador, bueno, pues hay que desmadejarlas, analizarlas, y por ello está en la línea el abogado Tulio Salanueva Brito, especialista del Colegio Nacional de Abogados. Tulio, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Arturo, un placer estar en tu programa. Muchas gracias por la invitación. Al contrario, Tulio, bueno, pues me gustaría que me explicara precisamente sobre las obras públicas, estas onerosas, que inclusive han roto el presupuesto y tienen que ampliarlo precisamente para tratar de cumplir con estas obras también llamadas faraónicas. Pues mira, lamentable que la opinión pública, un medio tan prestigiado como el tuyo, tenga que ocuparse de estos asuntos. En realidad existe desde que inicia un ejercicio fiscal una ley de presupuesto público, una ley de responsabilidad hacendaria y un presupuesto de egresos con base en el cual las autoridades, particularmente el Ejecutivo y quienes ejecutan obras públicas, deben ceñirse al presupuesto que se les asigna en un inicio. Yo insisto, es por lo menos cuestionable que se diga que una obra va a costar una determinada cantidad y posteriormente se tenga que duplicar o triplicar ese presupuesto. Eso evidentemente va en detrimento de todos los mexicanos, porque se trata ni más ni menos que del gasto público. Y bueno, en esta administración, repito, lamentablemente tenemos varios ejemplos de que se han tenido que duplicar e incluso triplicar estos gastos. El aeropuerto, por supuesto, el Tren Maya y un sinfín de obras en las que no se ha ajustado a lo que se dijo en un inicio. Y además, Tulio, bueno, pues desafortunadamente también el gobierno ahora blinda estas obras para precisamente no conocer el gasto que se está realizando, y bueno, pues ahí está también el debilitamiento de algunos organismos autónomos como está el INAI, que ellos pueden pedir cuentas para saber de qué estamos hablando y de cuánto se ha gastado, y desafortunadamente pues simplemente el gobierno lo encripta y no lo da a conocer. Efectivamente, mira, precisamente para esos efectos se crearon esos organismos autónomos, en primer lugar para que existiera transparencia, para que los datos fueran públicos, el ciudadano de a pie como tú y yo tuviéramos acceso a ese tipo de información, y en segundo lugar para que no existan abusos en cuanto al ejercicio del gasto y por supuesto al ejercicio del poder. El querer desaparecerlos de un plumazo, valga la expresión, pues solo implica que estamos retrocediendo en derechos conquistados por parte de la sociedad, y que la transparencia cada vez es más un mito que una realidad en este gobierno, lamentablemente. Tulio, ¿qué podemos hacer los mexicanos? Vamos a pensar que se acaba esta administración, pero bueno, el gasto ahí está. Nos costó a los mexicanos X cantidad. ¿Qué sucede cuando de alguna manera pues se puede sancionar al gobierno federal o a quien resulte responsable precisamente de haber ampliado el presupuesto cuando no estaba contemplado de esa manera? Mira, por supuesto que existen medios de impugnación, existen las instancias legales para denunciar este tipo de actos. Sin embargo, yo te diría que yo particularmente, en mi práctica profesional, he tenido ejemplos lamentables en los cuales simplemente el gobierno entrante dice: esta obra yo no la realicé, yo no ejercí ese presupuesto, y a quien le debes cobrar y con cierta razón, o a quien le debes imputar la responsabilidad, es a los funcionarios que salieron. Y de esta manera se va llevando a cabo una cadena de impunidad que es difícil en este momento, y debido a las condiciones que enfrenta nuestro país, de que se haga frente por parte de las autoridades responsables. Necesitamos que el Estado de Derecho se ejerza plenamente, y quien ha cometido una irregularidad, aun cuando salga del gobierno, pues haga frente a su responsabilidad pública, lo cual lamentablemente, insisto, no sucede en este momento, aun cuando existen las instancias, aun cuando existen los tribunales, aun cuando la Fiscalía General de la República tiene a su cargo la investigación de este tipo de hechos. Pues como siempre, Tulio Salanueva Brito, especialista del Colegio Nacional de Abogados, pues muchísimas gracias por precisamente orientar a la audiencia sobre esta situación que parece ser que va para largo. Hombre, Arturo, el agradecido soy yo. Siempre un placer estar con tu amable auditorio. Muchísimas gracias. Ahí tiene usted al abogado Tulio Salanueva Brito.